subject is a simple question. Is your Y el life tema lost or que saved? tenemos para el día de hoy es una simple pregunta. ¿Tu vida está a salvo o está perdida? Y vamos a ver tres enunciados cortos enigmáticos de Cristo. Y hay muchos enunciados que él dio. Él dio discursos largos y sermones, frecuentemente am, que incluían esos enunciados cortos y enigmáticos. Y entonces él había estado explicando a los discípulos alguna cosa. Una de las primeras veces que lo había hecho, versículo 22, donde dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y que sea muerto, resucite al tercer día. En esa época inicial de su ministerio, eso es todo lo que dice al respecto de cómo él iba a permitir que fuese arrestado y fuese clavado en una cruz y que se levantase de los muertos una vez más. Es una especie de introducción gentil y los discípulos casi no lo pueden entender. Pero él dice estas palabras y después leemos y decía a todos, versículo 23, y en el Evangelio de Marcos ahí se explica un poco más donde se nos dice que él llamó a todas las personas a que viniesen cerca de él. Había grandes multitudes por ahí esperándole y ahora les llama a que vayan ahí. Y entonces estas palabras no solamente se dicen a los discípulos, sino a todos. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Cristo habló, había bastante compasión de parte de él por sus almas, por su condición espiritual. Su apariencia no era impactante, es lo que se nos dice. Y de hecho, 700 años antes de que él viniese, el profeta Isaías dice que él no tiene ninguna forma de hermosura y cuando lo veamos no le desearemos. Y no había nada deseable en su apariencia, no había nada espectacular, nada innecesariamente sorprendente, pero cuando él predicaba, cuando él hablaba, acuérdense de la reacción de un líder de un grupo, de la milicia del templo que fue enviada para arrestarle, donde se decía, nunca hombre habló como él. Sus palabras simplemente sorprendían a las multitudes y aún así, no todos ellos responderían a él. Imagínense cuando él dijo palabras así como, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Y su compasión por ellos, la compasión que él tenía. Y entonces les conmovía, pero no todos respondían. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado esta noche. No todos, es el primer punto, no todos son salvos. Y cuando digo salvos, lo que quiero decir es que no todas las personas vienen a Cristo buscando salvación. No todos se postrarán ante Él. No todos se arrepentirán de su pecado. No todos confiarán en lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario como la única ruta al perdón. Cristo vino a este mundo y Él sufrió y murió por aquellos que confían en Él. No todas las personas creerían en Él, no todo el mundo rendiría su vida a Él, y eso lo vemos aquí en estas palabras. Les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mi, versículo 23, y brevemente este es el primer punto. Sí, el Nuevo Testamento está lleno de condicionales así, si es que sí. Y Cristo utiliza este enfoque para acercarse a las personas muchas veces. Dice, si alguno quiere venir, y claro que depende de que respondamos a Él. No todos le buscarán, no todos le encontrarán. Esa es la tragedia. Sí, si es que esta pequeña palabra está por encima de toda cabeza, por así decirlo. Si tú quieres ser uno de ellos, que vendrán a Cristo y se arrepentirán de su pecado. Y si ves tu necesidad que tienes de Él y te rindes a Él, es un gran condicional. La eternidad depende de este condicional. La vida depende de este condicional. Condicional. ¿Cómo vives? ¿Qué satisfacción tienes en la vida?
ya sea que tengas una vida limitada al presente y a las cosas materiales, o si de verdad caminas con Dios y conoces las cosas espirituales y tienes vida espiritual y poder y unión con Dios. Todo depende de este condicional. Si alguno quiere venir y no dice si alguno o alguna tiene una vida justa, entonces esa persona será salva. O si algún hombre o alguna mujer va al monasterio o al convento, eso le va a ayudar. No hay nada de eso aquí, esa es una tontería. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno le va a seguir y va a depender de él y va a mirarle a él, entonces comenzamos ahí. No todos irán al cielo, no todos son salvos. ¿Y por qué las personas no responden a Cristo? ¿Por qué no responder? Si alguien te dice, y tú eres joven, por ejemplo, y estás empezando en la vida, y ahí estás tú, en esta ciudad como Londres, tan terriblemente cara, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a poder pagar una casa y lo demás? Alguien te dice tal vez, yo te voy a dar una casa o un piso, un departamento es tuyo, va a ser para ti. ¿Tú, acaso tú le dirías, yo no quiero? ¿Yo no lo voy a aceptar? Claro que nunca harías eso. Si alguien te lo da de forma correcta, con una buena voluntad, alguien te da una fortuna, por ejemplo, ¿acaso la rechazarías? Claro que no. Pero después si Cristo te dice, tú puedes tener perdón de pecados, una nueva vida, unión conmigo y puedes tener bendición celestial para toda la eternidad. Puedes tener un propósito eterno e importancia en tu vida. Entonces, corremos con todas nuestras fuerzas. La raza humana naturalmente es rebelde en contra de Dios y en contra de Él. ¿Y qué nos impide venir? ¿Por qué? ¿Por qué hacernos para atrás? ¿Por qué apartarnos de la oferta más grande imaginable? ¿Por qué rehusarnos a aceptarla y huir de ella? Pues porque tenemos una determinación de hacer lo que se nos dé la gana. Decimos, yo quiero mi propia vida, yo quiero lo que yo quiero y quiero hacer mis cosas. Yo no quiero rendirme a Dios ni a nadie. Yo no quiero rendir mi autodeterminación ante nadie. Ese es el problema. Hay un inmenso orgullo en todo ser humano y esta resistencia a Dios y estamos enamorados de las cosas terrenales. Entonces las cosas celestiales, las cosas eternas son distantes, insignificantes para nosotros y eh, tenemos una visión muy limitada verdaderamente. Pensamos que este mundo completamente nos va a satisfacer, esta vida presente, y no tenemos ningún ámbito para Dios, ninguna cabida para Dios, para la verdad, para sus planes, para sus propósitos, para la eternidad. Ese es el problema que tenemos. Entonces, por naturaleza, nos echamos para atrás, nos apartamos de Dios. Bueno, ese fue mi primer punto. No todos serán salvos, no todos son salvos. Y el segundo punto que vemos aquí en estos dichos enigmáticos, aquí se enfatiza que la salvación, la conversión a Dios, el descubrir a Dios, el encontrarle, el caminar con Él, esto es una cosa profundamente individual, muy individual. Vemos a las palabras de Cristo aquí. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir. Todo esto es en singular, si alguno, alguna persona quiere venir en pos de mí. Aquí tenemos entonces algo que es personal, algo individual. Nadie puede ser tu representante. Al lidiar con nuestro Dios Todopoderoso, nadie puede orar representándote. Nadie puede hacerlo en tu lugar. A eso me refiero. Nadie puede ser tu proxy. Es aquí este asunto algo sumamente personal. Y hace muchos años escribí una pequeña biografía de un personaje maravilloso que vivió más o menos de 1850 a 1936. Su nombre era Fred Charrington. Y allí en el siglo XIX, él era el hijo y el heredero del dueño
de una cervecería que estaba en la calle Mile End, en el este de Londres. Ese nombre ya no está ahí. Este nombre Charrington estaba sobre muchos pubs, bares en Londres. Era la segunda más grande cervecería en Londres, pero ya en la década, a final de 1990, fue absorbida por una empresa internacional, pero en aquel entonces era una cervecería británica muy grande. Y el hijo y el heredero, cuando tenía 19 años, pues él era un joven sumamente rico, iba a heredar una fortuna, y él tenía un amigo y decidieron ir al final de los días universitarios. Terminaban ellos temprano, o más bien muy pronto, porque tenía solamente 19. Entonces fueron a un viaje por Europa continental de vacaciones con un amigo, pero su amigo, sin que Charrington lo supiera, había sido convertido. Ahora era cristiano. Había sido salvo unas semanas antes de que comenzase las vacaciones y cuando estaban allá viajando, intentó influenciar a Charrington. Le dijo, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué piensas al respecto de Cristo? Y claro que él externamente sabía todo al respecto de la fe cristiana, porque en aquel entonces, en las escuelas de aquel entonces, esto era muy prominente. Pero él tuvo mucha impaciencia y le dijo, mira, estamos de vacaciones y la verdad es que no es muy agradable que me hables de esto de la religión cuando estamos de vacaciones. No necesitamos hablar de esto. Y esto es lo que se me quedó grabado a mí. Dijo, aparte de esto, es el trabajo del clero el llevarnos al cielo. Es el trabajo del clero. Para eso se les paga, para que oren por nosotros y nos lleven al cielo. Él no pensaba que fuera algo personal. Él no pensaba que era una cosa que él tenía que responder. Otros con toda certeza se van a ocupar de ello. Y bueno, su amigo no se dio por vencido y entonces le presionó si tú quieres y al final Charrington comenzó a leer la Biblia y entonces fue salvo. Y tal vez sepas la historia, tal vez no la sepas, pero este joven hombre dejó de lado su fortuna y su lugar en la industria cervecera, y él más bien se dedicó a la misión cristiana y se hizo un reformador en su entonces, y él fue el fundador de una gran iglesia que tuvo 5,000 personas allí en la calle de Mile End. Se llamaba el Gran Salón de la Asamblea y ahí en particular trataba de alcanzar y predicar a los pobres. Y eso fue desde que tenía 36 años. Y él, al final de cuentas, murió antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero al principio, cuando alguien intentaba testificar, le dijo, es el clero el trabajo del clero es llevarnos al cielo. Guiarnos al cielo, eso no es una cosa personal, dijo él, pero sí lo es. Y lo vemos aquí justo. Si alguno quiere venir en pos de mí, depende de ti acercarte a Cristo. Nadie puede hacerlo por ti. Si tus familiares, tus padres son creyentes fervientes, eso no significa que tú estás camino al cielo. Tú tienes que venir personalmente. Y ese fue mi segundo punto. Y el tercero, pues quiero hablar al respecto del gran cambio, que es la conversión a Cristo. El gran cambio, el cambio inmenso, lo tenemos aquí. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí tenemos una palabra muy importante, más de lo que parece. Si alguno quiere venir, venir de donde estás, a donde Cristo está. Y es un camino tremendo, un gran cambio, el gran cambio de la conversión. Y antes de mencionar más al respecto de esto, quiero decir algo. Claro que es un cambio que por completo el poder de Dios lo hace. Si pudiera ilustrarlo de una forma curiosa, yo me acuerdo hace años, siendo un joven, tenía un amigo que estaba yendo a Oxford para tener una exhibición, para ser aceptado ahí, y él estaba estudiando biología. Y él estaba, él fue cogido, fue sorprendido. No se le hizo una pregunta que él esperase, sino que se le preguntó, se le pidió que explicase, no que explicase, sino que, no, perdón, no que lo escribiese,
sino que le explicase a un panel de biólogos que estaban ahí, le dijeron, dinos tanto detalle como puedas al respecto de lo que le pasa a un sándwich de jamón después de que lo ingieres. Bueno, esa no es la forma en que se le había enseñado en la escuela de cómo explicar el sistema digestivo, etcétera. Y él entonces tuvo que esforzarse por explicar de la mejor forma el proceso que experimentaría ese sándwich de jamón. Y la razón por la cual menciono esta ilustración tan curiosa es la siguiente. En cierta forma, la conversión es así. Tú comes, no necesariamente un sándwich de jamón. Cualquier comida que tú quieras, come una comida y lo único que haces es comerla. Es muy simple, ¿cierto? Es algo fácil. Pero el proceso que involucra la digestión para darte energía, fortaleza, si yo fuera un biólogo, tal vez pues te podría explicar estas cosas, pero yo no lo soy. Y entonces no te voy a aburrir con nada de eso. Yo ni siquiera lo sé tampoco. Pero los procesos son muchos y son complejos. Pero tú conscientemente no haces nada de eso. Lo único que haces es comer. Y la conversión es así. Lo único que haces es venir y te arrepientes. Y entonces crees. Y entonces te rindes a Cristo. Eso es muy fácil. Recibes a Cristo. En una palabra lo recibes. Pero una vez que haces esto, a medida que lo haces, un proceso muy complejo toma lugar a través de la mano de Dios y a través del poder de Dios. Y entonces eres cambiado. Haces un camino de la rebelión, pasas de la rebelión a a la obediencia. Tu corazón, tu disposición es cambiado. Haces un camino de la ignorancia, pasas de la ignorancia al entendimiento. Y Dios te capacita para entender todo mucho más claramente. Y entonces pasas de la rebelión en contra de Él al servicio por Él. Y este es un camino de pasar, por ejemplo, de la pobreza a la riqueza. En un momento eres un pecador perdido, no tienes una herencia eterna, no tienes dones espirituales ni bendición espiritual. Y en el siguiente momento tú eres un hijo de Dios, eres un ciudadano del cielo, vas camino a la gloria eterna y tienes a Dios ahora como tu amigo. En un momento estás perdido y en el siguiente momento Dios te ha encontrado ya. Y Dios te da una identidad. En un momento eres débil y no puedes resistir las tentaciones y el pecado. Y en el siguiente momento tú tienes un nuevo poder, tienes una nueva fortaleza para poder luchar en contra del pecado. En un momento tú eres una persona excluida, excluida de la presencia y el favor de Dios. Y en el siguiente momento tú ahora eres una persona aceptada por Dios, no porque tú merezcas nada, sino porque Cristo ha muerto para pagar el precio por tu pecado y ha vivido una vida perfectamente justa para poder ganar el cielo por ti. En un momento dado estás muerto espiritualmente y en el siguiente momento tienes vida espiritual. Tú de forma consciente no haces esas cosas, no las produces, sino que solamente confías en Él. Te arrepientes de tu pecado, te rindes a Él y todo eso es el resultado y la consecuencia. Es un gran cambio. Cristo lo explica con una palabra. Si alguno quiere venir y pasar de un tipo de vida a otro tipo de vida. Pero el venir, en lo que respecta a nosotros, significa recibirle y Él nos recibe, Él hace toda la obra. ¿Qué cambio es este? Es un gran cambio y se cambia la antigua naturaleza que podría ser mala, deshonesta, egoísta, orgullosa, y cambiarla para darte nuevos valores y nuevas aspiraciones y deseos. Y este cambio, uno pensaría, tomaría años, pero no. Esto se logra muy rápidamente. El Señor Jesucristo le llamó el nuevo nacimiento.
El nacimiento es algo súbito, si tú quieres. Le dijo a un líder prominente que se llamaba Nicodemo, le dijo, si alguno vuelve a nacer, el nacimiento. Cuando Él nos convierte, Él lo hace de forma súbita y todas estas cosas maravillosas toman lugar en muy poco tiempo. Eso es lo que Él vino a darnos, es lo que Él vino a producir. Y aquí tenemos otro punto entonces, el cómo venir a Cristo. Incluso esto también es explicado aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, escúchale. Tú puedes imaginar, por ejemplo, ser su discípulo significa que tú le vas a seguir a todo lugar y vas a escuchar todas sus palabras. Y eso es lo que hacemos. Le escuchamos. Si Él dice arrepiéntete, nos arrepentimos. Si Él dice que confiemos en Él, pues confiamos en Él. Si Él dice que nos rindamos a Él, pues entonces le obedecemos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El griego es muy fuerte. El griego es muy fuerte. Por completo, niéguese a sí mismo. Por completo, totalmente. Y de hecho la palabra griega significa contradecirse a sí mismo. Por completo, totalmente, rechace su vida para venir a Cristo. Ah, pero tal vez a mí me gusta como soy. Tal vez yo soy una de estas personas como alguien que el Señor representa, que dice, Señor, te doy gracias que no soy como otros hombres. Soy una persona superior. Yo he logrado esto, he logrado aquello y también esto otro. Y yo creo que yo tengo una buena personalidad. Tal vez de forma necia decimos cosas así. Yo creo que tengo una vida muy, muy buena. Pero el Señor dice, no, 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 no. Así es como tienes que acercarte a Él. Por completo, totalmente rechazas como ha sido. Y dices, no, 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 yo me equivoqué en todo. He sido muy insensato por completo ante Dios. Soy una falla. Pecador soy ante Dios, y he pecado toda la vida, y me he rebelado en contra de Él, y me he apartado de Él, y de forma orgullosa le he despreciado, y no le he creído. Ahora por completo rechazo la persona que he sido, y vengo a Dios en arrepentimiento. Pues ese es el enfoque. Así es como venimos, dejamos de lado ese orgullo necio y todas nuestras ideas imagineras de nosotros y venimos a Él humildemente, como almas necesitadas, como pecadores. Niéguese a sí mismo. Suena como si solamente está enseñando abnegación. Por ejemplo, no tomamos azúcar o lo que sea. No, no, eso no es lo que significa aquí. Dice aquí, niéguese a sí mismo, contradígase a sí mismo, rechace su vida antigua. La traducción que dice aquí, niéguese, tal vez nos confunde un poco. No trata al respecto de abnegación, sino al respecto de considerarnos como verdaderamente somos ante Dios y arrepentirnos de nuestro pasado. Niéguese a sí mismo, contradígase a sí mismo cuando vengas a mí. No se nos pide escalar una montaña, no se nos pide pasar un examen imposible, solamente se nos pide buscar perdón y confesar que nuestro pecado merece condenación. Pero debo avanzar, casi se me acaba el tiempo. Quiero mencionar otro punto, el cual es el siguiente. Cuando vienes a Cristo, así tienes que venir, vienes buscando vida. Tú le das toda tu vida. Eso es lo que esto significa. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Lo que el Señor quiere decir con este anunciado es lo siguiente, que tú le des tu vida una vez y para siempre. Y entonces mueras a tu vida antigua. El costo. Bueno, los judíos de aquel entonces sabían todo respecto de la cruz. Ese era el método romano de ejecución.
Cristo simplemente estaba mencionando brevemente las cosas, todavía no se las dice claramente. No solamente sufriría y moriría, sino que sería en una cruz. Y él menciona la cruz aquí, porque hay una especie de reflejo de esa cruz para nosotros. Él muere y sufre para tomar nuestro castigo de nuestro pecado. Y nosotros morimos, pero no al sufrir, morimos en el sentido de que morimos a la vida antigua, morimos al mundo incrédulo. Y ya no admiramos este mundo incrédulo ni lo seguimos tampoco, sino que ahora le seguimos a Él. Es así de fácil. Y eso es lo que Él quiere decir cuando dice que tomemos nuestra cruz diariamente. Hay que vivir por Él. Si yo vengo a Cristo esta noche, en este momento, y me arrepiento de mi pecado, y creo en Él y en la cruz del Calvario, y le doy mi vida a Él, no solamente para el día de hoy, ni tampoco por una semana, ni tampoco por un mes, y ya después me puedo dedicar a una cosa diferente, sino que es para toda la vida. Esto se va a quedar conmigo. Me rindo a Él y Él me cambiará. Y entonces yo seré suyo a través de la vida y para siempre. Él se encargará de ello. Él me sostendrá. Él me guardará. Volveré a nacer, recibiré una nueva vida, la cual no puede ser destruida. Y ese es el significado. Voy a cerrar hablando de aquel que duda. ¿Estamos dudando? Pero yo quiero aferrarme a las cosas que quiero hacer en este mundo. Tal vez háblame otra vez a cuando esté a punto de morir, pero no ahora, no en este momento. No estoy listo para venir a Cristo, para darle mi vida. Entonces, si pensamos así, entonces tenemos este llamado final, esta persuasión final, versículo 24. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida presente, eso es lo que se menciona aquí, su vida impía, su vida de rebelión, porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá. Porque vas a envejecer y vas a morir, y tal vez antes de que envejezcas mueras. Y después la oportunidad se pierde para siempre. La oportunidad de venir a Cristo desaparece. Y ya pasa. Y en lo que respecta a ti, el día de misericordia ha terminado. Porque cualquiera que quiere salvar su vida, la vida presente, impía, incrédula, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida presente, impía, incrédula, al arrepentirse y rendirse a Cristo, ese la salvará. Tendrá vida eterna. Porque ¿qué aprovecha al hombre? El griego dice, ¿de qué le sirve? Es así de simple. Porque ¿qué aprovecha al hombre? ¿De qué le sirve si granjeare, si ganare todo el mundo y se perdiera a él? A sí mismo, gana todo el mundo. Bueno, eso no es posible. Pero supongamos por un momento que uno puede ganar una inmensa fortuna y tener muchas tierras y gran riqueza, o tener gran fama y ser muy notorio. Vamos a suponerlo por un momento. ¿Para qué nos sirve? Si eres la misma persona con una gran deuda de pecado que debes pagar ante Dios, estás bajo la condenación de Dios, estás apartado de Él, no tienes vida eterna, no tienes unión con Él, no tienes un amigo en el cielo. ¿De qué sirve entonces eso para ti? Si verdaderamente tuvieras todo lo que puedes ganar en el mundo. Porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y se perdiera a él, a sí mismo, o corra peligro de sí? Y en último lugar, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿eso podría ser tu caso?
¿Avergonzarnos de Cristo? ¿Avergonzarnos de sus palabras? Avergonzarnos. El griego dice algo así, porque aquel que se avergüence, sí, justamente así. Esa justamente es la idea en el griego. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿avergonzarte tú de Cristo? Es vergonzoso que me digas que necesito un Salvador. Me es vergonzoso que me digas que necesito que mis pecados sean perdonados. Me es vergonzoso que me digas que ante Dios no soy nada y que necesito su amor, su misericordia y una nueva vida y el don de la salvación y el cielo. Ah, eso me es vergonzoso. Ni siquiera debería escucharte. Qué tragedia, queridos amigos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria. Y aquí vemos el amor de Cristo. Él está dispuesto a salvar. Él está dispuesto a transformarnos. Él está dispuesto a bendecirnos. Si es que creemos en Él y confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado y nos rendimos a Él. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, Señor, bendícenos a todos, ayúdanos. Señor, que podamos buscar y encontrar al único Salvador y podamos conocer su amabilidad y su toque y su amor que salva. Ven y lidia con cada uno, Señor, te pedimos desde ahora en adelante y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.